Vamos a comenzar con la presentación de esta tesis. Agradezco todas las colaboraciones y aportes de los jurados. Uno de los primeros aportes tiene que ver con el título de la tesis. Vamos a ver que la idea de estudio no está asociada necesariamente a lo que entendemos habitualmente por estudiar, en el sentido de sentarse a leer un texto, comprenderlo, aprenderlo y analizarlo. De manera que habría que tratarlo como la actividad de estudio, pero la verdad que se hacía un poco difícil de entender. Comencemos entonces por cuál fue el problema que nos trae a esta situación. Los estudiantes universitarios tienen un problema que es conocido por todos, que tiene que ver con sus dificultades de inserción y de incorporación de nuevos aprendizajes cuando llegan a la universidad. Encontramos habitualmente en nuestras aulas, en las materias de física, química, matemática, una cuestión referente a la pasividad. Esta pasividad tiene que ver con la dificultad que tienen de expresar que no están comprendiendo lo que sucede, que algo funciona mal y que sin embargo deben repararlo solos. También encontramos una falta de autonomía en el sentido de que están esperando de parte de los profesores criterios para poder organizarse, fechas, días, horarios. Todo esto es muy comprensible porque el método universitario, el medio en que están sumergidos es nuevo y por lo tanto están esperando alguna pista acerca de cómo proceder. Esto nos sucede en cualquier ámbito nuevo. Sin embargo, esta pasividad y falta de autonomía se sostiene al punto tal de que aceptan de manera acrítica cualquier sugerencia, aunque sus resultados no sean los esperados. No solo eso, sino que además les resulta difícil reflexionar sobre lo que están haciendo. Tratan de hacer las cosas como se les dice. Todo esto lleva a lo que nosotros conocemos. Un estudiante que se inserta en un aula, mira, copia, hace un examen, que en general en un 70-80% de las veces le sale mal, o que, como estamos observando en los últimos 4 o 5 años, directamente entregan en blanco para solo cumplir con el requisito de estar ahí. Ante esto nos preguntamos, ¿por qué los estudiantes que asisten a las aulas y que dicen que estudian no aprenden? ¿Por qué, a pesar de que se esfuerzan y explicitan haber estado estudiando durante mucho tiempo y haber hecho todos los ejercicios, no pueden resolver adecuadamente un parcial? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Podremos explicarle a estos estudiantes de qué manera aprender? Para esto necesitamos revisar la idea de aprender. La idea de aprender como un proceso intrasubjetivo que tiene que ver con modificar estructuras a partir de estímulos externos, a partir de requerimientos, a partir de desequilibrios, necesita ser extendida al aprendizaje como el resultado de una práctica situada, más que de una práctica, de un conjunto de prácticas situadas, en este caso en la universidad. Si no podemos correr el foco de lo intrasubjetivo a lo colectivo, que es donde se dan las prácticas que buscan el aprendizaje, entonces seguiremos encontrando los conflictos dentro del sujeto o entre el sujeto y su dificultad de acercarse a lo que quiere aprender. Por eso es que todo nuestro trabajo se va a centrar en entender cómo condicionan el contexto sociocultural, en particular lo que analizaremos como las representaciones sociales del estudio que los estudiantes traen y cómo esto, antes que facilitar, dificulta el acceso a los aprendizajes.
para las dificultades que tienen los estudiantes al acercarse a una materia nueva, a contenidos nuevos, a nuevas formas de hacer y en ámbitos nuevos, hemos tenido históricamente dos grandes miradas. Una mirada desde las didácticas específicas, que se preguntaron si vamos a la historia, prácticamente los primeros pedagogos desde Dewey se han preguntado cómo enseñar todo a todos, pero desde los años 70, hace ya unos 50 años, han aparecido miradas específicas respecto de los aprendizajes y la enseñanza dentro de la didáctica de las ciencias naturales, digamos, aunque se han desarrollado perspectivas en otros ámbitos también. Dentro de las didácticas de las ciencias naturales, si bien no son los únicos estudios, podemos asegurar que prácticamente un 90% de los trabajos centran las dificultades en los problemas de enseñanza o de aprendizaje, en una perspectiva dualista acerca del sujeto. Esta perspectiva dualista es parte del sentido común y necesita ser deconstruida, porque se imagina al sujeto con dos sistemas, por lo menos, de procedimientos que lleva adelante. Uno que tiene que ver con lo intelectual y la comprensión, otro que tiene que ver con las acciones y los procedimientos, y un tercero que tiene que ver en general con las actitudes. Todos recordamos que la Ley Federal de Educación proclamó esta división, que es una extensión de la división aristotélica, en los contenidos de la enseñanza. Los había entonces conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta posición dualista, interior-exterior, conocida en muchas teorías del aprendizaje, lo que hace es depositar el problema en un lado o en el otro y no entender que el objeto es algo que el sujeto debe construir y que el objeto es un objeto necesariamente mediado por una diversidad de estructuras que se interponen entre el sujeto y él y que necesariamente tenemos que entender para saber cómo es que el sujeto, el colectivo de sujetos, imagina que debe aprenderse ese objeto. Las distintas líneas de trabajo en las didácticas específicas comenzaron por entender las dificultades de los objetos, a veces desde una perspectiva presunciosa de tratar de imaginar que lo que debía aprenderse era el objeto disciplinar y descubriendo con asombro que los estudiantes tenían visiones distintas del objeto de la disciplina incluso antes de haberlo aprendido y que éstas trabajaban como obstáculo. Una vez más nos encontramos acá una cuestión dualista. El sujeto piensa, el objeto está afuera y entonces debe modificarse interiormente por algún tipo de tensión esa visión del objeto. En general, estas líneas del cambio conceptual que tuvieron amplio desarrollo hasta los años 90, prácticamente puedo decir que no consiguieron grandes avances porque quedaron en la dificultad de lograr este cambio conceptual en vez de replantear una relación entre el sujeto y el objeto a aprender. También hubo dentro de las didácticas específicas para entender estas dificultades de aprendizaje, tanto en la secundaria como en la universidad, análisis de las visiones de los colectivos docentes, de los docentes como individuos, los programas de Schulman respecto de el conocimiento pedagógico de los contenidos y de todo lo que se requería para poder enseñar algo que el docente sabía desde la disciplina, pero que tenía que pensar de qué manera adaptar. Surgió también la idea de Porlan acerca de los arquetipos docentes y tanto la mirada del cambio conceptual externo al sujeto como la del análisis de las visiones del docente externas al sujeto de aprendizaje también
lo que consiguieron fue manifestar, y no es poco, todas las contradicciones que el sistema de aprendizaje traía consigo. Más recientemente, los planteos de tipo cognitivo, cognitivo-lingüístico, siguen reposando las dificultades de aprendizaje en ciertas estructuras internas del sujeto y no acerca de cómo estas estructuras se construyen a partir de las interacciones y sobre todo de cuáles son las estructuras que están dispuestas para ser modificadas. Este tal vez sea uno de los problemas más interesantes. Ya desde otro ámbito, en la sociología de la inserción al aprendizaje, quisiera tomar en particular a Coulon, que cuando trata acerca del métier de l'élève en la universidad, se refiere a un cambio importante, una transición de un lugar de un estudiante que él llama alumno secundario al estudiante más autónomo universitario. Efectivamente, el ingreso a la universidad implica no solamente aprendizaje de nuevos contenidos o con otras profundidades, sino nuevas lógicas de pertenencia, nuevas afiliaciones a instituciones, nuevas rutinas institucionales que son parte de los aprendizajes a incorporar para poder entonces poder encontrarse con el objeto disciplinar. El objeto disciplinar no es, desde nuestra perspectiva, la meta de los aprendizajes, sino uno de tantos aprendizajes que necesitan ser aprendidos. Recordemos que cuando nuestros estudiantes hoy, en primer año de la universidad, ingresaron a la escuela secundaria, se hizo toda esta contemplación, se tuvo en cuenta que venían de un nivel anterior, se tuvo en cuenta un tránsito de una maestra a 10 profesores. Tenemos que tener en cuenta también todo lo que este estudiante trae de bagaje cultural y lo que la institución trae como bagaje cultural respecto de sus ingresantes para poder entonces abordar el problema. Nosotros estudiamos con varios grupos de investigación el problema de la inserción de los estudiantes en la universidad y nuestra primera hipótesis fue que tenía que ver con cuestiones de carácter metacognitivo. En esa época, hacia los años 2000 y 2003, había un fuerte peso respecto de las estrategias metacognitivas, imprescindibles para todo aprendizaje, porque son justamente aquellas que regulan los aprendizajes. Son de un nivel bastante más interno y difícil de verbalizar, y justamente esto hace difícil enseñarlas, pero la falta de metacognición producía dificultades de no poder darse cuenta en qué momento la tarea de estudio había llegado a su meta o de cuánto nos faltaba entre lo que el docente proponía y lo que necesitábamos saber. Esta investigación de metacognición, emprendida en la Facultad de Psicología, que empezó en 2004 y terminó en 2008 y que después fue continuada unos años más, encaró, como vamos a ver en breve, el análisis de la metacognición dentro de la actividad de estudio, o sea, al estudiante visto dentro de un sistema de actividad y no como un sujeto solitario con sus dificultades metacognitivas a cuestas. Esto lo hubiera dejado otra vez en la perspectiva anterior. La metacognición era algo que él tenía que desarrollar por su cuenta y entonces estaba al garete sin saber hacia dónde avanzar. Para promover la metacognición dentro de este sistema que entiende el estudio como una actividad mediada y compleja, nos propusimos el desarrollo de nuevos artefactos mediadores, que son para nosotros, y como vamos a ver en el desarrollo de la tesis, el centro de las posibilidades de modificación de la enseñanza. El principal mediador de la enseñanza, pensábamos en ese momento, es la palabra del docente. No el docente mismo, sino su palabra.
y la palabra del docente y las propuestas del docente podían favorecer la metacognición si sus consignas no eran lo suficientemente cerradas, si las propuestas de actividades dentro del aula propendían a la metacognición. Incluso, siguiendo la idea de Solomon de las cogniciones distribuidas, que es un paralelo a la idea de representaciones sociales que hemos desarrollado en esta tesis, la cognición distribuida establece que esta cognición funge en cada uno de los sujetos porque existe en un colectivo. Si no hay una cognición distribuida, no hay un criterio común respecto de lo que se puede decir, saber y hablar acerca de los objetos a conocer. Y también debe haber un acuerdo respecto de las pautas metacognitivas en cuanto a el testeo y chequeo de cuándo una afirmación respecto del objeto es correcta, más allá de su contenido. La idea de la metacognición distribuida como cognición por encima de la cognición resultó complicada, por cierto que es muy atrayente, pero encontramos que esta metacognición distribuida vive en el plano ya no de lo intrasubjetivo, sino en el plano en donde el sujeto se inserta en lo social. Por eso nos pareció necesario hacer un abordaje de tipo psicosocial. Trabajamos, por supuesto, con la metacognición en los estudios universitarios y las representaciones sociales del aprendizaje en los primeros atisbos de esta investigación. Pensamos en cambiar algunas de las reglas de trabajo como formas de favorecer esta metacognición y dentro del ciclo básico, ya no en la Facultad de Psicología, nos propusimos cambios en las reglas, algunas de las formas sencillas que consistían, por ejemplo, en plantear una forma nueva de distribuir el aula, una forma nueva de plantear las evaluaciones, favorecer que el estudiante estuviera en contacto con sus propias autoevaluaciones de manera más frecuente. El cambio en las instancias de evaluación resultó un buen mecanismo de regulación de los aprendizajes y de esta manera, indirectamente, favoreció a un descenso en la deserción. Todo esto fue contemplado dentro del sistema de actividad de estudio. Entonces, avancemos entonces para cuál es la propuesta que queremos hacernos. Todos conocen la frase de Ausubel, la frase de Anderegg, la frase que dice: averígüese qué sabe el estudiante, qué conoce nuestro estudiante, y una vez conocido esto, enséñese, y diríamos nosotros, llévese adelante la actividad de enseñanza en consecuencia, o por lo menos teniendo esto en consideración. Las primeras líneas se preguntaron qué sabía el estudiante acerca de la física. Acerca de la física quiere decir que sabía de la física y sus contornos, que sabía como conceptos de física, qué procedimientos de física traía de instancias anteriores. Esta idea de traer como algo que ya está incorporado y que no se pierde, también es parte de una visión dualista y que hace aparecer a los saberes ya no como construcciones sino como adquisiciones, como si alguien se hubiera comprado un pullover de procedimientos y lo pudiera sacar de su placar en el momento en que tiene un frío conceptual. Esto efectivamente no funciona porque los objetos de aprendizaje de la secundaria son bastante más lábiles que los objetos profesionales y las habilidades cognitivas y metacognitivas se desarrollan ante tensiones de aprendizaje y no se llevan a cuestas a lo largo de toda la vida. Las didácticas avanzaron sobre esto, como ya lo comentamos, pero nosotros extendimos esta pregunta ya no tanto acerca de qué sabe sobre el objeto disciplinar ni cómo lo ve, sino qué sabe acerca de cómo se debe estudiar física en la universidad. Y la respuesta a esta pregunta es el desarrollo de la tesis.
qué saben y creen saber acerca de cómo se estudian las materias de física en la universidad. El relevamiento de esto nos va a dar una pista acerca de la pregunta formulada por Ausubel. ¿Qué es lo que sabe de cómo cree que tiene que estudiar? En función de esto tenemos que trabajar, no tomando esquemas conceptuales anteriores y tratando de demolerlos de manera racional, sino buscando cuáles son sus formas de validación de un saber y cuestionándolas. Esto es más difícil, claramente, porque el cambio conceptual se manifiesta solo de manera discursiva. En cambio, un cambio en la mirada implica un replanteo más grande, pero va a ser un cambio, entendemos, más duradero. Vamos entonces a la definición de nuestro objeto de estudio, que era parte de las cuestiones a aclarar que varias de ustedes preguntaron. El primer antecedente de la actividad de estudio, que no es solamente, como dijera antes, el acto de estudiar, es del año 88. Davidov, trabajando con estudiantes de escuela primaria, secundaria, se plantea la idea de que la actividad de estudio es una actividad compleja, social, y de hecho la define de esta manera. La comprensión por el escolar de las tareas de estudio es una actividad de automodificación. La principal diferencia entre esta y otras tareas consiste en que su finalidad es la transformación del propio sujeto a partir, podríamos decir, de la incorporación y construcción de un objeto nuevo, y no la transformación del objeto externo ni su incorporación de manera acrítica. Esta actividad de estudio, como imaginarán ustedes, contiene una variedad de acciones intrínsecas, una variedad de prácticas que tienen que ser aprendidas y, además de aprendidas, estabilizadas, creídas como válidas. Es una actividad que tiene un montón de sujetos, es social, es profundamente social. Vamos a ver en qué aspecto es social, no solamente porque el sujeto comparte con otros decenas o cientos de sujetos las aulas de la universidad, sino porque comparte representaciones acerca de cómo el objeto se estudia. Y esta es la parte más social que nos interesa analizar. La actividad de estudio en sus distintos ámbitos tiene una variedad de actores y significados. Tiene una variedad de aproximaciones que todos recordaremos de nuestras épocas de universidad, pero tenemos el discurso del profesor, las propuestas de textos a leer, en el caso de física, la aproximación a los ejercicios a resolver, los estudiantes que saben más, los estudiantes que saben menos, aquellos que recomiendan cómo estudiar y aquellos que recomiendan cómo no estudiar. Todo este conjunto constituye el ámbito en el cual se resuelven las tensiones de aprendizaje y, lejos de ser un entorno externo al sujeto, es una red de significación. Para poder sentirse un estudiante, nuestro alumno de la secundaria tiene que compartir estos códigos comunicacionales para poder tratar con el docente, con sus colegas, incluso con quienes vaya a consultar por fuera de la universidad. En esta actividad de estudio hay roles, hay imaginarios respecto de las tareas a llevar adelante, hay expectativas de logro y, sobre todo, hay esfuerzos y tareas autoimpuestas que en general son visualizadas como logros individuales y que, desde una visión muy meritocrática del aprendizaje, tratan de ser establecidas sobre el propio sujeto. Todos ustedes recordarán frases de colegas que dicen: yo me hice solo, yo estudié solo, así que si yo, que venía de una escuela con poca preparación, me pude recibir,
estos chicos tienen que poder hacerlo. Y de esta manera se generaliza la capacidad individual transformándola en un deseo de habilidad colectiva. La visión de actividad compleja y social nos lleva al análisis de esta actividad de manera sistémica. El sistema de actividad de estudio entonces constituye nuestro objeto de estudio. Las relaciones entre los objetos que componen la actividad de estudio, uno de los cuales es el estudiante, otro de los cuales es el docente, pero que están lejos de agotar el sistema, es lo que definirá la forma en que el estudiante irá avanzando sobre las distintas etapas. Y dentro de los roles, visiones, imaginarios, tenemos entonces la representación social de esta actividad, de los motivos que el estudiante le pone y de lo que conocemos teóricamente como los nodos del sistema. Aquí aparece la primera integración nueva que también varios de ustedes me señalaron que no había sido explicitada al inicio. Es cierto, cuando nos propusimos este trabajo de campo solo queríamos conocer cuáles eran las representaciones sociales de la actividad y de qué manera estas representaciones incidían sobre el propio estudio. Sin embargo, nos encontramos que estas representaciones no solo inciden, sino que son parte de la actividad de estudio, como vamos a ver un poco más adelante. Y una parte fundamental de lo que define un sistema de actividad es el objeto y sus motivos. Vamos a avanzar sobre esto dentro de unas pocas diapositivas, pero cabe señalar que el motivo de la actividad es definido por una representación que el sujeto tiene de ese motivo y no es definido por el actor que define el objeto a estudiar. Podemos decir entonces que las representaciones sociales de los sujetos constituyen a los objetos a estudiar, que los muestran fáciles o difíciles, pero esencialmente que definen cuál es el sentido de la actividad a emprender. Este sentido no solo es aprender lo que se tiene que aprender de física. Es importante aprender a expresarlo también. Es importante aprender a escribirlo de una manera adecuada. Y es importante aprender a poder acercarse a cada objeto nuevo a partir de las aulas. O sea que los caminos posibles acerca del alcance de estudiar están performados en la interacción con el docente, en la interacción con los apuntes, en la interacción con los otros colegas, aquellos a los que se considera que saben más. Esto también es parte de la representación social del estudio que el estudiante tiene. Pero la primera y más fuerte es ¿cuál es el sentido de esta actividad de estudio que me propongo y que creo que es la válida y cuáles son los principales mediadores en tanto acciones que yo voy a tener que desplegar para poder conseguir este motivo? Los estudiantes dicen venimos a estudiar, por eso el nombre de actividad de estudio. Los primeros días en la facultad uno dice ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes qué vienen a hacer acá? Venimos a estudiar. A veces la respuesta del profesor es, cuando ustedes vienen acá, vienen a una clase. Estudiar es más que estar en la clase. Es cierto, pero estar en la clase es parte del estudiar. Y estudiar esta actividad compleja es asistir y cruzar. Asistir y cruzar con sentido. ¿Es importante llegar temprano? ¿Qué pasa si me pierdo una clase? ¿Qué pasa si no llego a copiar? ¿Qué pasa si copio todo? Este conjunto de imaginarios y representaciones son prescripciones que el estudiante trae con un peso tan grande que a veces cree que copiar es tan importante que en un aula rellena se sienta detrás de una puerta de vídeo a tratar de copiar de costado lo que se escribe en un pizarrón. La impronta
de esta representación es tan fuerte que resulta un imperativo. Llegan temprano, a veces a las 6:30 de la mañana para conseguir un lugar, como si ese lugar fuese una garantía de logro de sus objetivos. Aprender es algo que todos compartimos y que, sin embargo, los estudiantes no ponen como un verbo esencial. Entienden lo que es aprender y entienden cuando ya aprendieron. Sin embargo, lo testean al aprobar. Podemos decir que estudiar incluye asistir, incluye poder aprender, incluye también sentarse a leer y además incluye la validación del otro, el aprobar o desaprobar. Cómo hacer un parcial para aprobar es algo que también se aprende estudiando. ¿Cómo denotan a esto los estudiantes? ¿Por qué no usamos o no les preguntamos acerca de estudiar? Porque la palabra que ellos usan para referirse a todo esto es entender. Entender es una palabra muy amplia, pero es la palabra que comparten y que todos ustedes comprenderán, es la palabra que abre más puertas hacia procesos que son muy diversos. Se puede entender un ejercicio, se puede entender una clase, se puede entender un texto, se puede entender lo que alguien me dice o lo que alguien está haciendo. Y entender es la palabra maestra que guía las acciones de los estudiantes. Cuando vienen a las clases de consulta me dicen, esto no lo entiendo. Cuando, aunque sea rara vez, nos piden que detengamos la explicación en el pizarrón, dicen, profesor, eso no lo entiendo. Entender es el primer paso para poder aprender, podríamos decir. Sin embargo, cuando entienden, sienten que han logrado su objetivo. Por eso es que usamos la palabra entender para preguntarles y no le preguntamos qué hacen para estudiar, porque posiblemente estudiar los remitiera al momento de soledad con los apuntes de la materia. De esta manera tratamos de justificar que entender, con toda su polisemia y todos sus significados y todos sus ámbitos acerca de qué cosas se pueden entender, era una buena forma de preguntar por la actividad de estudio. De hecho, podemos validar que resultó una buena forma porque las respuestas acerca del entender nos dieron buenas pistas para empezar a entender nosotros cómo se posiciona el estudiante, hacia dónde quiere ir y qué cosas cree que le ayudan a lograr este motivo. Esta investigación entonces se enmarcó en la idea de analizar y describir la actividad de estudio en las aulas de física y química de la universidad. Este fue el objetivo formulado al presentar la tesis, bastante más acotado, afortunadamente podríamos decir, de lo que pudimos lograr. Teníamos en mente no solamente analizar la dinámica de esta actividad, sino además poder observar los sistemas de creencias, indagar acerca de ellos y categorizarlos. En tanto, representaciones que dieran cuenta de las acciones esperadas para llevar adelante la actividad de estudio. Y además, integrar estas representaciones que en el primer momento, hace 2 años cuando presentamos el plan de tesis, pensábamos que solo influían en las modalidades de aproximación a los objetos. Retomo este enunciado porque era nuestra perspectiva de mejor alcance. Sin embargo, como ustedes habrán visto, pudimos ir un poco más adelante.